Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre la stevia. Aprenderán a utilizar la stevia en sus recetas preferidas como un endulzante y también en beneficio de su salud. Quédense conmigo hasta el final porque también aprenderemos a extraer la stevia para nuestro uso personal desde casa y conoceremos otros temas básicos acerca del endulzante stevia. La stevia es una planta originaria de América del Sur, específicamente de Brasil y Paraguay. Es conocida por sus componentes dulces presentes en las hojas y se ha utilizado como endulzante durante siglos, en infusiones de hierbas o medicinales. Los indígenas guaraníes la usaban como endulzante en sus infusiones mucho antes de la colonización de América. Son muchos los que se preguntan si la stevia es segura para consumir y la respuesta es sí, siempre y cuando se use de forma correcta. Tanto como planta medicinal o como endulzante en infusiones o como sustituta del azúcar, la stevia es segura. La stevia, especialmente la stevia rebaudiana, ha sido utilizada como un endulzante natural y diversas investigaciones han determinado que sus hojas son útiles para tratar varias condiciones de salud. Por ejemplo, ayudar en la regulación de la glicemia, conocida como el azúcar en la sangre, y en el control de la presión arterial alta. Los estudios científicos han demostrado que las hojas de stevia no son tóxicas ni causan efectos negativos en el desarrollo, mutaciones genéticas ni cáncer. Además, el extracto purificado de la stevia, el que es de color blanco y sin mezclarse con otros edulcorantes, es seguro para todos, incluidas las embarazadas, los niños y las personas con diagnóstico de diabetes. Por eso ha sido aprobada como edulcorante en muchos países y por entidades como la FDA. Las hojas de stevia no solo endulzan, sino que también tienen un perfil nutricional interesante. Aunque su composición puede variar dependiendo de dónde crezca la planta y cómo se cultive, en general contiene carbohidratos, proteínas, fibra y una pequeña cantidad de lípidos. También aporta micronutrientes como vitamina C, vitamina B2, ácido fólico y minerales como zinc, hierro, calcio, potasio, sodio, cobre y magnesio. El dulzor de la stevia proviene de sus componentes dulces, llamados glucósidos de steviol, que no tienen calorías y son muchísimo más dulces que el azúcar. La cantidad de estos compuestos varía según la especie de stevia, de cómo se cultive y de cómo se procese, lo que significa que no todas las stevias son iguales. Se estima que entre el 9 y el 15% de la composición de las hojas está formada por estos glucósidos, siendo los principales el steviósido y el rebaudiósido A. Cuando compramos un edulcorante de stevia, es importante comprender que este ha pasado por un proceso industrial para extraer únicamente estos azúcares, eliminando otros nutrientes como los minerales, los antioxidantes y las vitaminas. Una vez extraídos como edulcorantes, se estima que el steviósido es unas 100 veces más dulce que el azúcar, mientras que el rebaudiósido A es unas 200 veces más dulce comparado con el azúcar. Desafortunadamente, muchas empresas en diversos países no especifican cuánto steviósido y rebaudiósido contienen y a veces enmascaran en su producto otros edulcorantes artificiales, adicionando acesulfame K, sucralosa o aspartamo por mencionar los más comunes. Pero si en tu ubicación hayas una empresa que indique los porcentajes de steviósido y de rebaudiósido A, ten presente que cuanto más rebaudiósido tiene un edulcorante, más puro y dulce es, pero si tiene más steviósido puede tener un ligero sabor amargo. Si prefieres el sabor dulzón, elige aquel que tenga más rebaudiósido en su contenido. Exploremos 4 maneras diferentes de utilizar la stevia como endulzante. La primera opción es usar el polvo de las hojas secas de stevia directamente en tus recetas. Sin embargo, ten en cuenta que puede tener un ligero sabor amargo que no a todos les agrada. Si esto no es un problema para ti, puedes seguir esta conversión.
Una cucharadita de azúcar equivale a un octavo de cucharadita del polvo de la hoja seca de la stevia. Una taza de azúcar equivale a 2 cucharadas de stevia en polvo de hoja seca. Otra opción es adquirir el extracto purificado de la stevia. Si encuentras un proveedor de confianza que garantice que la stevia contiene más del 95% de steviósidos, mejor aún. Asegúrate de que esto esté certificado en la etiqueta. La conversión que puedes usar es: una cucharadita de azúcar equivale a una pequeña pizca de este extracto, y una taza de azúcar equivale a aproximadamente un cuarto de cucharadita de esta stevia. Si prefieres una dosificación más práctica, puedes optar por un extracto líquido de stevia que contenga únicamente cristales de steviósido disueltos en agua, alcohol o glicerina. Generalmente estos no contienen edulcorantes artificiales, pero siempre revisa la etiqueta de ingredientes. Si es posible, solicita la ficha técnica al proveedor para verificar la composición neta de la stevia que estás adquiriendo. Si la stevia es pura y contiene entre 85 y 97% de steviósidos, te recomiendo añadir de 1 a 2 gotas por cada 250 gramos o 250 mililitros de tu receta. Por ejemplo, si tu receta pesa aproximadamente 1000 gramos, agregarás entre 4 y 8 gotas en total, dependiendo de la concentración de steviósidos de tu stevia y de tu gusto personal. Si no encuentras un proveedor de confianza, puedes extraer la stevia de manera casera, pero ten presente que al no tener conservantes puede tener solo 3 a 4 días de duración almacenada en un recipiente de vidrio color ámbar. La última opción es utilizar papel de filtro para preparar bolsitas de stevia. Carga cada bolsita con 500 miligramos de hojas secas de stevia, aproximadamente una cucharada rasa, y consérvalas en casa para endulzar tus infusiones. Úsalas para endulzar bebidas como café o té y retíralas después de máximo 2 a 2 minutos y medio. Cuando usamos las hojas de la stevia, no solo obtenemos dulzor, sino también una serie de beneficios gracias a sus nutrientes, polifenoles y flavonoides conocidos por su capacidad antioxidante. Investigaciones han demostrado que la stevia tiene varios beneficios sobre diversos trastornos médicos. En pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 que no requieren insulina, tanto los steviósidos puros como el polvo de hojas secas de stevia no elevan los niveles de glucosa en la sangre e incluso pueden ayudar a regularlos. En personas con problemas de presión arterial alta se ha observado que la stevia actúa como un ligero hipotensor, ayudando a regular la tensión arterial y los latidos del corazón. Estudios en animales han demostrado que las hojas de stevia pueden reducir los niveles de triglicéridos, disminuir el apetito y reducir el colesterol LDL. La aplicación tópica de extractos acuosos de la stevia se han utilizado tradicionalmente en heridas y cortaduras por sus propiedades cicatrizantes. Las hojas de stevia han demostrado ser potentes antioxidantes, neutralizando radicales libres y reduciendo el daño oxidativo en órganos como el hígado y los riñones. Disponemos de 3 opciones para preparar una infusión de stevia. Calienta agua potable y añade media a una cucharadita rasa de polvo de las hojas secas por cada 200 mililitros de agua caliente. Mezcla bien, deja reposar durante 5 minutos, filtra y bebe. Añade una cucharada rasa o colmada de hojas secas de stevia a 200 mililitros de agua caliente. Deja reposar durante 5 minutos, filtra y bebe. Coloca 1.8 a 2.2 gramos, equivalentes a 3 a 4 cucharadas de hojas secas de stevia en una bolsita de filtro. Sella la bolsita y sumérgela en 300 mililitros de agua caliente y déjala durante 2 a máximo 2 minutos y medio. Retira la bolsita y bebe. Son preparaciones que podemos emplear si solo queremos disfrutar de una infusión dulce, o si buscamos saciar el apetito, en cuyo caso te recomiendo tomarla 30 minutos antes del desayuno y de la cena. Si quieres implementarla como parte de tus tratamientos médicos, podría ser necesario aumentar la frecuencia de consumo por un periodo de tiempo
por lo que te recomiendo consultar con tu médico naturista. Pero en términos generales, tomar 2 a 3 infusiones al día es seguro. La stevia generalmente es considerada segura cuando se consume en cantidades moderadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos posibles efectos secundarios y precauciones. Se recomienda no exceder el consumo de 1000 miligramos de glucósidos de esteviol al día en adultos, lo que equivale a media cucharadita del extracto puro de la stevia o aproximadamente 12 cucharadas rasas de hojas de stevia. Es seguro tomar 2 a 3 infusiones cada día. La stevia puede potenciar los efectos de ciertos medicamentos para la presión arterial. Algunas personas pueden ser alérgicas a la stevia, especialmente si tienen alergias a otras plantas de la familia de las asteráceas como la caléndula, la manzanilla o el crisantemo. El consumo excesivo de stevia puede tener un efecto laxante, causando malestar gastrointestinal, diarrea o molestias estomacales. La stevia puede tener un efecto hipotensor, lo que podría ser beneficioso para personas con hipertensión, pero plantea preocupaciones para aquellos con presión arterial baja. La stevia puede tener un efecto hipoglicemiante, lo que puede llevar a un mayor monitoreo en pacientes diagnosticados con diabetes. En conclusión, aunque la stevia es generalmente segura, es importante consumirla con moderación y estar atentos a posibles interacciones con medicamentos o a reacciones alérgicas. Por eso, te recomiendo consultar con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta, especialmente si tienes condiciones médicas preexistentes. ¿Cómo extraer la stevia en casa para nuestro uso personal? Espero que hayan encontrado útil este video y puedan incorporar la stevia en su alimentación. No dejen de seguirme para más consejos saludables y darle like a mi video si les ha gustado.